Muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, directora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la bienvenida a esta cuarta mesa del Coloquio Nacional, el primer constitucionalismo local en México, 1824-1827, que hemos organizado con el objetivo principal de conmemorar el bicentenario de las primeras constituciones locales en México y a través de ello propiciar la reflexión y diálogo en torno a los procesos constituyentes seguidos en los 19 estados que reconoció la Constitución Federal de 1824 en su artículo 5 y que concluyeron con la promulgación de sus primeros textos fundamentales. Buscamos también destacar los aportes del primer constitucionalismo local una vez promulgada la Constitución Federal de 1824 y conocer la forma en que las primeras constituciones de los 19 estados de la República Mexicana entre 1824 y 1827 expresaron en el ámbito local los principios de soberanía, división de poderes y derechos ciudadanos, entre otros aspectos. Estos documentos jurídicos delinearon el naciente federalismo mexicano y contribuyeron a la formación de la República con pervivencia hasta el presente. Este coloquio está integrado por 12 mesas. Inició el 21 de noviembre del año anterior, mes en el que fue publicada la primera constitución estatal, que fue la del estado de Jalisco, y terminará en julio del presente año. En cada mesa, especialistas de todo el país reflexionan sobre los antecedentes de la creación del Estado, los procesos constituyentes locales, las primeras constituciones y su relación con el federalismo de la Constitución de 1824 y los principios fundacionales de la nación. Para complementar la conmemoración de estos bicentenarios, inauguramos el día de ayer, 5 de febrero, la exposición temporal Integrar la Federación, las primeras constituciones estatales 1824-1827, que podrán visitar durante el primer semestre del año aquí en el museo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Agradezco a quienes han aceptado nuestras invitaciones para formar parte de esta actividad académica de divulgación y especialmente el día de hoy la generosa participación de la doctora Ana Brisa Oropesa Chávez, del doctor Andrés Lira González y del doctor Octavio Herrera Pérez, que nos acompañan en esta cuarta mesa. Dejo el micrófono a la doctora Jessica Colín, investigadora del museo, para continuar con esta presentación. A todas y a todos, bienvenidos. Muchas gracias, maestra Rosalba Mejía, directora del Museo de las Constituciones. Buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial de las bienvenidas esta tarde, 6 de febrero de 2025, para continuar con nuestro programa de conferencias dedicadas a las primeras constituciones estatales de México. En esta ocasión, como ya señalaba la maestra Rosalba Mejía, nos acompañan excepcionales investigadores de la historia social, económica y del derecho en México, el doctor Octavio Herrera Pérez, la doctora Ana Brisa Oropesa Chávez y el doctor Andrés Lira González, a quienes por supuesto les reiteramos nuestro agradecimiento por su generosa participación, y quienes abordarán respectivamente las constituciones de Tamaulipas de 1825, de Veracruz de 1825 y una ponencia de conjunto sobre las constituciones estatales en la Primera República Federal. El antiguo templo de San Pedro y San Pablo, actual sede del Museo de las Constituciones, fue el sitio donde hace 200 años ocurrieron los debates en torno a la integración de la Primera República Federal y donde se firmó la Constitución de 1824, que plasmó la soberanía de los estados. De acuerdo con el presidente Guadalupe Victoria, la estabilidad y felicidad de la República sería posible, y cito, siempre que los estados sean celosos de sus derechos y obligaciones. Fin de la cita. Fue así que entre noviembre de 1824 y marzo de 1827, cada uno de los estados promulgó la primera ley fundamental de su historia.
Y si bien, como ya habíamos señalado en sesiones anteriores, estamos en un contexto extendido de codificación jurídica, pues ahora tendremos el gusto de escuchar sobre el proceso particular de dos constituciones estatales y, como ya señalaba, una de conjunto. Y ahora, sin más preámbulo, cederé el uso de la voz al doctor Octavio Herrera, para quien hago ahora su presentación. El doctor Octavio Herrera Pérez es doctor en Historia por el Colegio de México. Es profesor de carrera y director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es titular del programa del Noreste del Museo de Historia Mexicana en Monterrey, Nuevo León, es corresponsal en Tamaulipas de la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid, es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y presidente de la Sociedad Tamaulipeca de Historia. Ha dedicado al estudio de la historia regional de Tamaulipas, el noreste mexicano y la frontera entre México y los Estados Unidos. Es autor de diversos libros y artículos alusivos a sus áreas de interés. El doctor Octavio Herrera nos presentará una ponencia sobre la Constitución de Tamaulipas de 1825. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco al Museo Nacional de las Constituciones, a su directora Rosalba Mejía Albarrán, esta invitación, a mi compañera Jessica Colín, a nuestra amiga de Veracruz, la doctora Ana Brisa Oropesa, y también diré que es un honor estar en esta mesa con un distinguido académico como es el doctor Andrés Lira, del Colegio de México. Bueno, inicio con lo siguiente. Primero, la emoción de estar en este sitio donde se tuvo lugar el debate por el cual la provincia del Nuevo Santander tuvo que argumentar su derecho a ser declarado Estado de la naciente Federación Mexicana. Aquí ocurrió un 29 de enero de 1824 y el eje que yo voy a hacer mi análisis esta tarde va a tener que ver justo con eso, el proceso por el cual esta entidad pudo irse diferenciando hasta llegar a culminar a ser justamente una entidad federativa de la nueva república, y algunos apuntes propiamente sobre su constitución. Diré lo siguiente, cuando tuvo lugar ese debate, una de las cuestiones que se planteaban, que argumentaban en contra de la participación de Tamaulipas o de Santander en la nueva república, era de que junto con las 4 provincias de Oriente, Nuevo León, Coahuila, Texas y el Nuevo Santander, tenían poca población y escasa riqueza, dijo el diputado por la provincia de México, José Agustín Paz, y había poca ilustración, y subrayó, con apenas 6 abogados, unas cuantas escuelas primarias de letras y solo un colegio. Después, otro diputado por Guadalajara, Juan de Dios Cañedo, con ironía dijo que la falta de abogados, bueno, esa fue la defensa, dijo, la falta de abogados, lo contradijo, dice, no era prueba de la falta de ilustración, pues en otras partes donde los había, no faltaban algunos que por sus intereses fomentaran o suscitaran litigios. Y ante tal ausencia de letrados, Santander sería feliz, y porque, a diferencia de otras partes del interior del país, no tenía mendigos. Es decir, la frontera, la periferia septentrional, como lo fue el Nuevo Santander, pues efectivamente tuvo un desarrollo muy dinámico. Fue la última provincia formal de la Nueva España, establecida a mediados del siglo XVIII, por una decisión de la corona de consolidar el costado del seno mexicano ante una posible invasión de las potencias rivales de la Nueva España,
y por lo tanto fue financiada por la corona, y así se estableció la colonia del Nuevo Santander. Justo en la mitad del siglo XVIII, por el coronel José de Escandón, conde de Sierra Gorda, ligado a las élites, sobre todo de Querétaro, lo que nos liga desde origen pues al gran conjunto de la historia mexicana o novohispana en su momento. Bueno, ¿qué virtudes tenía el Santander? Pues Santander tenía extensísimos agostaderos naturales y sobre todo el acceso al litoral, ¿sí? Algo que el nuevo Reino de León, a pesar de su antigüedad colonial, pues nunca tuvo realmente la posibilidad de desarrollarse durante los 2 siglos previos, porque además tenía el germen de la encomienda, es decir, del aprisionamiento de indios, lo que generó extensísimas rebeliones que impidieron que el nuevo reino no pudiera fuera expansivo. Y en cuanto a Coahuila, pues Coahuila fue un pegote entre la Nueva Vizcaya y una provincia que además se gestó por interposición de la Nueva Galicia, y finalmente se suma Texas, que es una provincia que se va a generar como producto de la rivalidad con Francia, que acaba por crear la Luisiana, ¿sí? O sea, la competencia de lo que antes era el Mediterráneo español deja de serlo. Entonces, Santander tiene una posición geográfica estratégica, y bueno, la prueba está que ahí se definió la frontera internacional entre México y los Estados Unidos un siglo más tarde, lo que nos habla de la posición pues clave que tuvo Santander desde su origen. Y entonces, por lo tanto, al crearse Santander, se creó la estructura colonial borbónica de las provincias internas de Oriente. Las provincias internas de Oriente, de estas que acabo de mencionar, y con Santander pudieron crear las instituciones propiamente ya coloniales, que fueron pues el obispado de Linares, la intendencia de San Luis Potosí, la comandancia de las provincias internas de Oriente, y más tarde la Diputación Provincial, y iría a haber una audiencia, pero esto ya no alcanzó a cuajar, ¿sí? Bueno, de tal forma que con la Guerra de Independencia Santander va a tener pues también un rol en los inicios. Hay que recordar que Hidalgo fue aprisionado en la región, en Coahuila, pero todas las milicias se habían adherido al movimiento de Dolores, de tal forma que hay una contrarrevolución que dejó, que ahora sí, para decirlo coloquialmente, fue como pegarle al avispero. Y eso empezó a generar una cierta conciencia política que más aún se derivó con los sucesos de España, porque entonces la Constitución de Cádiz determinó la creación de las diputaciones provinciales y por lo tanto la creación de los municipios. Surgió la vida municipal en 1814 al pues tener una población de más de 1,000 habitantes. Las primeras autoridades a nivel local, lo que fue una verdadera revolución política. Y como dijo un autor en el 820, hace 10 años nadie pensaba de manera política y ahora todo el mundo habla, discute. Y claro, el señor Iturbide, pues ya cuando ocurrió entonces, la fruta estaba absolutamente madura como para dar el paso hacia la independencia. Bueno, llega la independencia y entonces, ¿qué pasa con, el señor Iturbide se hace emperador y es el momento en que se irá a definir dónde va a quedar una cabecera, para estas provincias de Oriente. Y hay 2 ciudades que entre sí son, pues, colisionan por sus intereses propios, ya que en la ciudad de Saltillo, que es la ciudad realmente más armada urbanísticamente y demás, en élites comerciales, ahí tenía lugar la famosa Feria de Saltillo, pues pretende que ahí se establezca la capital de las provincias de Oriente, en tanto que Monterrey, en donde estaba el obispado y donde estuvo sobre todo la comandancia de las provincias de Oriente, la comandancia militar,
pues pretende que sea en Monterrey. Y aclaro un punto que se me quedó en el tintero. Durante los 10 años de la Guerra de Independencia, las provincias de Oriente quedaron en las manos del puño de un solo hombre, el brigadier Joaquín de Arredondo, con su regimiento fijo de Veracruz, que dominó la región de una manera avasallante, y eso dio motivos para cuando llegase la independencia, pues la gente se sintiera liberada y muy participativa políticamente. Y lo que estuvo de lo inmediato fue esta pugna entre justamente Monterrey y Saltillo por convertirse en capital. ¿Y qué hizo Santander? Dijo, pues ahí se ven, yo saco mi partida y creo, sin autorización del Congreso Nacional que se había establecido durante Iturbide, su propia diputación provincial, sin autorización, lo que nos habla de la decisión de las élites para tomar esta determinación. Y no solo eso, sino que además envía un diputado para gestionar esta autorización en la figura de José Antonio Gutiérrez de Lara, hermano de José Maximiliano Gutiérrez de Lara, que inicia el movimiento de independencia, que fue un embajador en Estados Unidos, y etcétera. El primero que usa el término de la nación mexicana en Texas. Bueno, pues entonces hay un procedimiento en el Congreso en donde al principio hay debate, los diputados por Nuevo León, porque se había restablecido. Hay que decir que en el 14 y 15 Arredondo, cuando regresa Fernando, deroga la Constitución y se deroga también las primeras diputaciones provinciales. Esto lo ha explicado Nettie Levenson muy bien. En el 820, que se reimplanta nuevamente las diputaciones provinciales, es el gran momento político, ¿sí? Y entonces, bueno, pues lo que resulta es que Santander hace su propia propuesta, porque además también, otra cosa importantísima, las Cortes españolas, antes de la independencia, declaran la apertura de los puertos del litoral, o sea, el puerto de la Barra de Tampico, Soto la Marina, la Barra del Bravo y Matagorda, ¿sí? Entonces, esto vino a ser ya la inserción de Santander y el noreste a la dinámica de la economía mercantil a escala mundo del Atlántico. Y esto revolucionó también todo. Bueno, finalmente el Congreso autoriza que Santander se convierta en que tenga su propia diputación, pero ya no alcanzó a oficializarse durante el gobierno del señor Iturbide, sino que ya es inmediatamente posterior, de tal manera de que todo el año 23, y además en Tamaulipas hubo una rebelión en contra del emperador. Felipe de la Garza, un subalterno de Arredondo, se rebela porque ya están imbuidos en la Constitución de los Estados Unidos, ya están imbuidos, el puerto se mueve, llegan ideas y la gente ya quiere otro tipo de modelo de país. Entonces, y más otras circunstancias que todavía la historiografía no nos ha acabado de explicar suficientemente. Lo cierto es que, bueno, pues ya estamos en el momento del año 23, que es un año muy, muy clave, porque entonces hay una cuestión ahí contradictoria. Varias de las localidades de Tamaulipas apoyan al plan de Casamata cuando habían recibido el favor del emperador. Bueno, ya saben, esas cosas muy de nosotros. Y bueno, finalmente llegamos al año 23, pero entonces, si bien nos habíamos apartado de la pugna entre Saltillo y Monterrey, pues ahora localmente tenemos la pugna de dos cabeceras locales. Por un lado, la antigua villa de San Carlos, que había sido la capital durante gran parte del periodo colonial del Nuevo Santander, y por otro lado, la villa de Aguayo, situada al pie de la Sierra Madre. Hay que recordar algo muy rápido geográficamente. ¿Qué es Tamaulipas y qué es el noreste? El noreste es un plano inclinado entre la Sierra Madre Oriental y el Golfo de México, y con un eje articulador que se llama Río Bravo del norte. Entonces es un plano inclinado hacia el Golfo,
de tal forma que la Sierra Madre nos separa absolutamente del interior del país, absolutamente. Es una barrera infranqueable. El único paso natural para carros es por Saltillo. De ahí que Saltillo haya tenido esa preeminencia colonial. Y entonces en Saltillo la Intendencia de San Luis Potosí estableció una caja de caudales coloniales. Era más importante que la propia capital de Coahuila. Coahuila es una especie de, insisto, es un pegote, era parte de la Nueva Vizcaya, y los Borbones la hicieron una unidad integral. Pero Saltillo es Durango y Coahuila es Monclova, pero ese es el pleito de los coahuilenses, con ellos no me meto, ¿sí? Y bueno, pues entonces resultará que nosotros tenemos ese pleito porque Aguayo, la villa de Aguayo está situada al pie de la Sierra Madre, justo en el lugar en que la situó José de Escandón para que encontraran un camino para cruzar la sierra cómodamente para llegar al interior de la Nueva España. Y como ustedes podrán comprender, la villa de Aguayo se convirtió en una población muy activa, muy dinámica, y en donde empezaron a surgir las élites locales, ¿sí? Sobre todo la familia Fernández. En cambio, San Carlos está ubicada hacia el norte de la provincia, en medio de una serranía costera. ¿Por qué allí? Bueno, porque ahí se descubrió plata en el siglo XVIII. No fue gran cosa, pero la capital quedó ahí. Bueno, también se producía mezcal, muy bueno, por cierto. Entonces, resulta que la disputa entre esas dos poblaciones va a ser el tema de todo el año 23, todo el año 23. Es un tironeo constante en que ya viene ya viene el pacto federal y la Diputación Provincial se está peleando constantemente entre dónde va a quedar la residencia de la Diputación Provincial, que será el antecedente de la legislatura, obviamente, ya como viene. Y bueno, empiezan a figurar actores que habían estado un tanto declinados, como el señor Felipe de la Garza, que ya mencioné, acólito de Arredondo, que ahora es insurgente y ahora es ya independiente, y que se convierte, gracias a los nexos, están metidos hasta con toda su influencia y sus narices, está metido el padre, pues Fray Servando Teresa de Mier, llevando agua al molino de Monterrey, y está el señor Miguel Ramos Arizpe, ¿sí? El Comanche, queriendo llevar también el interés hacia Saltillo, y están tironeándose porque no quieren que se disgregue la unidad de las provincias de Oriente, quieren que permanezca el Estado interno de Oriente. ¿A qué horas? ¿A qué horas una entidad de ese tamaño? Imagínense ustedes, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Texas juntas como una sola entidad. Era inviable, pero estaban metidos en eso. Y aquí en este lugar se estaba discutiendo ese tema. Bueno, pues resulta que fue un tironeo, iban y venían, la Diputación fue y vino varias veces conforme las circunstancias y los manifiestos y la correspondencia de las diputaciones de Guadalajara, etcétera, que llegaban de fueras, incluso hasta unos villas del norte ubicadas en el Río Bravo amenazaron con anexarse a Nuevo León por la disputa entre estas dos localidades, Aguayo y San Carlos. Pero Aguayo tenía el peso del comercio y además otra cosa, Joaquín de Arredondo, el comandante, cuando llegó, Arredondo lo mandaron para que bloqueara al movimiento de Dolores, para que atrapara a Allende y a Hidalgo. Claro que aquellos cayeron antes en la Catita de Baján, en una contrarrevolución local ahí que ocurrió desde Texas. Ya no le tocó llegar hasta allá, pero se quedó en Santander. Se quedó ahí y después finalmente lo nombraron comandante de las provincias de Oriente. Pero lo que ocurrió es que Arredondo le vio todas las ventajas a Aguayo, a la villa de Aguayo, ubicada junto a la Sierra Madre, fácil de cruzarla, pues dijo ahí fijó su cuartel general. Entonces eso
le dio fortaleza a la villa de Aguayo para irse figurando, para tener mayores méritos políticos en contra de la antigua capital local, San Carlos. Y otra cosa, además tenía líderes e intelectuales, sobre todo el padre José Eustaquio Fernández, que se graduó aquí a la vuelta en San Ildefonso en teología y en derecho, era abogado. Y entonces lo que hace es hacer toda una argumentación e interpretación propia del federalismo, y es el primero que introduce la palabra que la provincia de Santander se llame las Tamaulipas. Las Tamaulipas son dos sierras costeras que están dos sierras costeras, no es la Sierra Madre, son dos hermosas sierras costeras que se llaman Tamaulipas, que además tienen un nexo con el padre Fray Andrés de Olmos, el primer nahuatlato mexicano, que fundó ahí un pueblo con unos indios olives traídos desde la Florida, algo increíble, pero cierto, del siglo XVI. Y entonces el padre Eustaquio Fernández, como lee a las crónicas coloniales, entre otras a Betancourt y otros, dice: esta es la liga de la identidad de esta tierra. Lo usa como un argumento político, y además hacen toda una interpretación de que la provincia deberá tendrá gobierno único, y con ningún gobernante de la provincia estaría fuera de ella y fuera de su ejercicio de jurisdicción, donde implantarían las leyes naturales de la sociedad, el derecho de las gentes, la igualdad civil, la protección a la propiedad, en fin, hacen toda una argumentación de lo que debe ser el sistema federal para esta nueva provincia, y así lo plantean. En ese ínter se crean los distritos políticos sobre la base de la Constitución de Cádiz y siguiendo el mismo modelo de los electores secundarios, y finalmente quedan establecidas los partidos: San Carlos, Santander, Mier, Altamira, Aguayo y Tula. Y bueno, el Santander tiene 70,000 habitantes. Logró en 70 años lo que las provincias vecinas lograron en 250, de ese grado. O sea, la prosperidad generaba más diezmos que todo el resto de las provincias. Entonces, y con los puertos que se acaban de abrir de Tampico, Altamira crea el puerto de Tampico, funda el puerto de Tampico, la apertura del puerto del refugio Sotolamarina, pues se estaba transformando la provincia. Entonces, bueno, pues cuando el diputado Pedro Serna estuvo en este lugar para sacar adelante la propuesta de que se reconociera a Santander, pues vinieron una serie de argumentos. Los voy a mencionar muy rápido. Ya mencioné un par de ellos, el decir que no había abogados y que no había ilustración y esas cosas, ¿verdad? Bien peyorativos, como siempre, desde acá, desde el centro, viendo a las periferias, ¿verdad? Y por otro lado, pero los periféricos se defendían desde Yucatán. Manuel Crescencio Rejón dijo: no importa que en las provincias de Oriente, en el caso de Santander, se quiera separar. Santander podía subsistir separada, y que la ausencia de abogados no probaba la falta de ilustración, y que sus habitantes sabrían con honor defender sus intereses, ¿sí? Entonces, el tironeo. Y por otro lado, bueno, hubo otro diputado de allá de Guadalajara que dijo que no, que tenían que permanecer, y Ramos Arizpe y el padre Mier, duro y dale con que sí, que no sobrevivan, sí, que no se separe Santander, que porque podía ser amenazada por enemigos exteriores, y cosas así, ¿verdad? Pero nuestro diputado Pedro González Paredes dijo: tenemos población, tenemos puertos y tenemos riqueza, ¿sí? O sea, y otras cosas más tenemos, ¿sí? Y dice: en cambio, Tlaxcala y Tabasco, que tienen mucho menos, los están admitiendo ustedes. Entonces, hombre, finalmente todavía don
José María Bustamante metió su cuchara, ¿sí? Ya no tenía argumentos, porque ya se los habían ganado todos. Pero dijo, hombre, ese nombre de Tamaulipas, ¿qué significa? Pues, ¿qué es eso? Nos van a confundir geográficamente, dijo. Nos van a confundir. Y el diputado Cañedo, por Michoacán, dijo, no, hombre, no pasa nada, la permuta está bien, porque el nombre de Santander es español y es desagradable. Estamos hablando del año 24, ¿verdad? Y añadió, Santander es voz áspera y dura, y Tamaulipas es dulce y suave, y de fácil pronunciación. Entonces, pues, y además lo que querían, decía el diputado Cañedo, era borrar hasta los más ligeros vestigios del pasado colonial, ¿sí? Bueno, pues resulta que se acepta la capital, la permanencia de Santander como Estado de la Federación, firma el acta constitutiva de la Federación en este lugar el 29 de enero, y después viene otra vez el pleito con las capitales. San Carlos intenta por último ser la capital, pero Aguayo lo tenía casi dominado, y entonces surge una villa tercera en discordia. Vamos a que no se peleen. Entonces vamos a irnos a la villa de Padilla. Eso les habla, Villa de Padilla, 1824. ¿Qué les habla de eso? Pues les habla de, sí, ya sé, aquí estoy, miren, les habla de Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide, ya sabemos, se va al exilio, regresa y finalmente desembarca en Sotolamarina. Felipe de la Garza, ese que se había rebelado contra él, pues lo reconoce, porque además monta a caballo perfecto. Decía que venía como un comerciante inglés. Lo reconocen, lo lleva al Congreso, no quiere responsabilizarse, acuérdense que hay un decreto de proscripción, lo envía al Congreso Constituyente de las Tamaulipas, que no tiene ni siquiera 15 días de haber sido establecido el Congreso. El Congreso se estableció el día 7 de julio de 1824 y el día 19 de julio entra Iturbide preso a la villa de Padilla, ¿sí? El Congreso Constituyente de Tamaulipas tiene ese paquete enorme de decidir qué hacer. Y entonces allí está Gutiérrez de Lara, que es el gobernador, está su hermano, está Eustaquio Fernández, todas las élites dominantes del momento están ahí y deciden aplicarle el decreto de proscripción. Punto. Ya. Lo fusilan. Lo que va a seguir, entonces, es que pues sigue la disputa entre, ya ahora sí, dos grupos políticos perfectamente identificados. San Carlos se difumina, el poder del Ayuntamiento de San Carlos se difumina y ahora solamente queda el poder de los hermanos Gutiérrez de Lara, por un lado, que además acaban de regresar del exilio contra la élite familiar de la familia Fernández de la Villa de Aguayo, y no pueden contra ellos, o sea, luchan y el gobernador acaba por renunciar, y en abril de 1825 se traslada y se erige la capital en la Villa de Aguayo con el nombre de Ciudad Victoria, ¿sí? El 20 de abril de 1825. Y el 7 de mayo se expide la Constitución. Bueno, de la Constitución pues es un documento formal, doctrinario y práctico que estructura el orden establecido de lo que va a ser el Estado, muy propia. Tiene influencia, por supuesto, norteamericana, con algunos trazos del constitucionalismo español. Tiene 247 artículos y estructura los tres poderes, obviamente los tres poderes, garantías individuales
y también milicias y también instrucción pública. En fin, destaca muy particularmente el hecho de las garantías individuales, en donde está sumamente especificado. Entonces, volvemos al punto de entrada, pues lo hicieron sin abogados, ¿sí? Todavía el gobierno del Estado estaba contratando al dominicano insurgente de la primera insurgencia de la Dominicana, José Núñez de Cáceres, en 1829, para que elevara el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. Pero, como lo dijo el diputado Cañedo, ellos sabrán defender con honor y inteligencia por sus propios intereses para regir sus propios destinos de las Tamaulipas. Y bueno, termino con la opinión que sobre esta Constitución y que sobre estos procesos políticos e históricos lo resume así un jurisconsulto tamaulipeco e historiador, don Juan Fidel Zorrilla, que dijo de nuestra Constitución, aquella primera Constitución del 25 de Tamaulipas, dijo: considerando el tiempo de su promulgación y la desorientación existente en materia de derecho público al independizarse el país, estimando las influencias de los distintos sistemas de organización política imperantes en la época y teniendo en cuenta la inexperiencia de los hombres de Estado en la práctica del federalismo, nuestra primera Constitución merece ser evaluada como una obra de especial calidad jurídica y de notable sentido humano y político. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta excepcional ponencia y por este recorrido. Bien se señala, ¿no?, que constituye o que permitió la constitución de este territorio tamaulipeco, pues en principio un acuerdo entre las élites, ¿no? Y como mucho en este primer periodo de independencia, esos acuerdos fueron fundamentales. Muchas gracias, doctor. Hacia el final de la mesa podremos tener algunos comentarios o preguntas del público, y ahora entonces haré la presentación de la doctora Ana Brisa Oropesa Chávez. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y doctora en Historia en América por la Universidad Complutense de Madrid. Su principal línea de investigación es el derecho indiano, específicamente la regulación de la extranjería. Hizo estudios en letras francesas en la UNAM, actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores e integra el Consejo Editorial de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, México. Se ha desempeñado como correctora de estilo y profesora de metodología de la investigación para estudiantes de licenciatura y posgrado, tanto en la red de universidades Anáhuac como en otras instituciones de educación superior. La doctora Oropesa Chávez presentará una ponencia sobre la Constitución de Veracruz de 1825. Muchas gracias, doctora. Pues no, la agradecida soy yo. En primer lugar, con la maestra Rosalba Mejía Albarrán, directora de este museo, así como, desde luego, a la doctora Jessica Colín por esta amable invitación. Y quiero felicitar al equipo del museo por estas jornadas de divulgación sobre el constitucionalismo mexicano, que dados los acontecimientos de los últimos meses, me parece que es un punto de particular importancia. Yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre si logro hacer avanzar. Claro. Muy bien, lo conseguí. Algunas reflexiones sobre el periodo que fue previo a la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, que fue promulgada el 3 de junio de 1825 en la villa de Jalapa. Si ustedes observan la cronología, hay una serie de acontecimientos previos a este acto jurídico.
En primer lugar, el 17 de noviembre de 1821 se va a conformar el primer constituyente federal, que como todos sabemos quedó disuelto, y en el ínterin entre el primero y el segundo acontece lo que se conoce como el primer imperio mexicano. Se convoca el segundo constituyente federal el 7 de noviembre de 1823, que es el que va a emitir el acta constitutiva de la federación el 31 de enero de 1824, que, como ya nos lo comentó el doctor Herrera Pérez, fue discutido en este recinto en el que hoy estamos hablando. Ese segundo constituyente va a aprobar el artículo séptimo en el artículo séptimo del acta, la creación del estado de Veracruz, que va a coincidir con la diputación provincial previamente. Ese artículo séptimo además ya había sido aprobado el 27 de diciembre de 1823 en el proyecto del acta constitutiva, es decir, Veracruz no tuvo que pelear por esa identidad como tuvo que hacerlo Tamaulipas. Acto seguido, el 17 de febrero de 1824, la villa y a través de su ayuntamiento va a jurar el acta constitutiva de la federación en la villa de Jalapa. De hecho, está recogido en prensa que hubo una gran algarabía por parte de la población de la villa de Jalapa por esa aprobación. El 9 de mayo de 1824 se convoca al Congreso Constituyente del Estado de Veracruz. Posteriormente a eso, el 3 de octubre de 1824, se aprueba la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y después van a acaecer otros dos actos más. El 17 de marzo de 1825 va a acaecer la primera disposición a través del decreto número 43, que dispuso que en todas las cabeceras de cantón y en los pueblos cuyo censo de población fuese de 2,000 almas, al menos, habría un ayuntamiento, integrado por lo mínimo por un alcalde, 4 regidores, un síndico y un secretario. Lo que yo quiero hacer notar es que en el ínterin entre el acta y la Constitución Federal, el recién instaurado Estado libre, soberano e independiente de Veracruz convocó a un Congreso Constituyente con fundamento en lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del acta. En ese sentido, respecto de la Constitución Federal, dicho Congreso fue un Congreso Constituyente preconstitucional. El objetivo de estas reflexiones que comparto con ustedes el día de hoy es precisamente ahondar en torno a la naturaleza jurídica de ese órgano constituyente. La cuestión acerca de la naturaleza del constituyente ya ha sido analizada con mucho interés por la historiografía constitucional, particularmente la historiografía constitucional latinoamericana, en el sentido de colocar la naturaleza de los congresos como la piedra de toque para determinar si un cambio al texto constitucional es una reforma o es la promulgación de una nueva constitución. Y este tema, que podría parecer, perteneciente al pasado, es relativamente importante de cara a los acontecimientos que han ocurrido en los últimos meses. Es decir, ¿cuándo es un congreso constituyente y cuándo es un congreso constituido? Para el caso específico del Estado de Veracruz, la pregunta aún no ha sido respondida de forma unánime por los estudiosos del tema respecto del periodo que inicia con su vida independiente. Hasta el día de hoy sigue existiendo un debate sobre si Veracruz ha tenido 3, 4 o hasta 5 constituciones hasta el año que estamos viviendo. Precisamente porque no ha habido un acuerdo sobre la naturaleza del constituyente. En esta ocasión me voy a circunscribir únicamente al primer Congreso Constituyente veracruzano. Pero a pesar del reconocimiento y de los estudios,
la cuestión relativa a la naturaleza de los constituyentes sigue ofreciendo una beta de análisis que aún no ha sido agotada. Aún más, como les comentaba, en medio de los acontecimientos políticos y sociales que de manera transversal enfrentan los países iberoamericanos actualmente, es una cuestión que, creo yo, se nos presenta con pertinaz actualidad. En ese sentido, voy a aprovechar la reciente y me parece que muy oportuna publicación, apenas del 2023, de la traducción de la obra clásica del jurista austriaco Yvonne Zweig, que fue un teórico constitucionalista de la Viena imperial de origen judío. Trabajó directamente con Georg Jelinek en la Universidad de Heidelberg. Espérenme, les paso la diapositiva. Él es Yvonne Zweig. Trabajó con Jelinek, ya les decía, en la Universidad de Heidelberg, que fue un hecho que marcó particularmente su vida intelectual y su trabajo. Fue compañero de claustro académico de Kelsen en la Facultad de Derecho de Viena, donde ambos enseñaron Stallesher alemán. La teoría del poder constituyente es un estudio prácticamente genealógico de la idea de un poder constituyente, centrado prioritariamente en la época de la Revolución Francesa, pero que incluye antecedentes de la Grecia clásica, la Edad Media y los debates del iluminismo europeo. Este texto digamos, me va a ayudar a enmarcar algunas de las reflexiones extraídas de la teoría del poder constituyente para contrastar algunos de sus postulados teóricos en relación con reflexiones muy puntuales sobre el constituyente preconstitucional veracruzano. Recordemos en primer lugar la razón por la cual hubo necesidad práctica de tener un documento con las características del Acta de 1824, ya con rango constitucional, pero que aún no había alcanzado el desarrollo material de una constitución en sentido estricto. A ver, esperen, déjenme peleo con… no. Muy bien, gracias. Les decía, pero bueno, el acta ya tenía un rango constitucional. La propia comisión redactora del acta, reunida en la sala de comisiones del Soberano Congreso el 1 de noviembre de 1823, reconoce que, cito textual, habría querido dedicar inmediatamente sus tareas a formar el proyecto de constitución, mas la naturaleza misma de esta obra y más que todo, la necesidad imperiosa de dar vida y salvar de una vez la nación casi disuelta y ya sin un movimiento regular, la han conducido al caos de decidirse proponer este proyecto al Congreso para su deliberación. Una acta constitutiva de la nación mexicana que, sirviéndole de base para sus ulteriores trabajos, diese desde luego a las provincias, a los pueblos y a los hombres que las habitan una garantía firme de su inclusión en el proyecto de nación, así como del goce de sus derechos naturales y civiles, por la adopción definitiva de una forma determinada de gobierno y por el firme establecimiento de este y desarrollo de sus más importantes atribuciones, fin de cita. Así, fue el peligro del desmembramiento de las provincias que habían integrado el antiguo virreinato de la Nueva España, particularmente las provincias centroamericanas, excepto Chiapas, se separaron de México, y las de Jalisco, Yucatán, internas de Occidente, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán y Oaxaca se pronunciaron a favor de la autonomía, lo que obligó al segundo constituyente del 24 a diseñar un documento que garantizase a esos territorios que el modelo de organización política que se iba a implementar sería el de una república representativa popular federal. Es el artículo 5 del acta. Por otra parte,
expresamente dispuso que las partes integrantes de esa república serían estados independientes, libres y soberanos en cuanto a su gobierno interior. Y en el artículo 34 señaló que, abro cita, la Constitución General y esta acta garantizan a los estados de la Federación la forma de gobierno adoptada en la presente ley. Y cada estado queda también comprometido a sostener a toda costa la Unión Federal. Fin de cita. Bajo esta garantía ya constitucionalmente declarada, insisto, el acta ya tenía ese rango, el constituyente federal ganaba tiempo para poder formular un contenido constitucional detallado. Es decir, estamos hablando de un documento que tuvo una naturaleza sí jurídica, pero que también fue un documento de contención política. Y es también esta urgencia la que se enfatizó tanto en el acta como en la primera Carta Magna, una regulación que, parafraseando a Alexis de Tocqueville, se diferenciaba de la Constitución de los Estados Unidos porque la estadounidense regulaba individuos, mientras que la mexicana regulaba estados. Los acontecimientos históricos, pues, que arrancan a partir de 1821, vinculados a la independencia de México, se desarrollan en un ámbito doctrinal que se había articulado desde la segunda mitad del siglo XVIII y en el que, tras la independencia de las 13 colonias y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, se discutían conceptos que revisaremos de manera muy somera a continuación para comprender la naturaleza jurídica del primer constituyente veracruzano. Ello sin olvidar que en los albores de la independencia se aplicaba y se siguió aplicando durante buena parte del siglo XIX el derecho indiano, cuya estructura se asentaba en la lógica de la monarquía absolutista, es decir, una lógica con una preponderancia práctica que no requería de una constitución escrita en lo que toca al menos a las Indias occidentales. Es decir, como lo decía Georges Bourdeau, se parte de la nada jurídica, al menos formalmente. El concepto de constituyente presupone, pues, lógicamente, la existencia de una capacidad soberana de una comunidad concreta para organizar sus estructuras políticas y dictar sus propias leyes. Diría Zweig que, abro cita, la teoría del poder constituyente y de la reforma de la Constitución, por lo tanto, si no es un producto, sí es en cambio un testimonio de la época de la Ilustración. Su presupuesto posible y necesario es la de un Estado que, a partir de los elementos de reconocimiento que le son propios y en atención a su finalidad misma, compone de algún modo su propia vida jurídica elaborando una constitución. Fin de cita. Esa comunidad debía, por lo tanto, contar con un reconocimiento interno, al menos mayoritario, para emitir decisiones legitimadas y un reconocimiento exterior para integrarse al orden internacional. Entonces, en el ámbito interno, que ya dijimos, esta comunidad legitimada va a organizar un cuerpo, un poder que se llamará poder constituyente, que en el ámbito material deberá, uno, reconocer la preexistencia de un conjunto de derechos propios del hombre que en el constitucionalismo mexicano se llamarán garantías individuales, y dos, establecer la estructura jurídico-política que impida la concentración del poder en una sola persona, corporación o institución. Esa primera acción, ese primer llamado será una acción de naturaleza política que va a crear a un ente con facultades jurídicas. Es decir, a través del poder constituyente, el hombre va a adquirir un protagonismo completo que lo va a convertir en un hacedor premeditado del orden político. En lo sucesivo, el Estado va a concebirse a sí mismo como una obra humana de signo colectivo.
En el ámbito espacial, el poder constituyente declarará también la zona geográfica sobre la cual pretende tener legitimidad para que sus decisiones sean reconocidas y eventualmente aplicadas. Precisamente por eso en los debates era tan importante que cada una de las diputaciones provinciales fijara los límites de sus territorios que habrían de convertirse en estados federados o en su caso en territorios independientes. En el ámbito temporal, el poder constituyente existirá hasta que se cumpla la condición resolutoria de promulgar una constitución. El fin primordial y último de un constituyente es crear una constitución. Una vez que cumple esa resolución, normalmente dicho poder prevé algún tipo de estructura que garantice su continuidad, su permanencia, lo que va a abrir la posibilidad de reformar o bien de impedir cambios al texto constitucional. Un órgano que pueda, por lo tanto, dotar de validez y de legitimación a cualquier modificación propuesta al texto constitucional, pero que detente esa representación que tuvo el poder constituyente y siempre dentro de los parámetros establecidos por la propia Constitución. Es decir, estamos hablando de aquella soberanía política originaria y fundadora. A esta estructura, digamos, permanente se le conoce como poder constituyente derivado, poder constituyente permanente o reformador, y usualmente funciona cuando uno de los poderes creados, como lo es el Congreso Legislativo, no está en funciones. En la Constitución Federal de 1824, la figura que se adoptó para cumplir con esta necesidad de contar con un constituyente permanente fue la del Consejo de Gobierno, prevista en su sección quinta. Este órgano ya estará pues bajo el mandato de la norma constitucional y su naturaleza es por tanto jurídica y no política como la del constituyente originario. Es a través del poder constituyente reformador que el poder constituyente originario busca trascender en el tiempo, busca darle la vuelta al tiempo y por tanto alcanzar la definitividad de su naturaleza constituyente a través de la duración de su creación, de la eficacia de la Constitución. Y entonces estamos frente a la dicotomía de norma fundante básica frente a fundamento de validez del ordenamiento jurídico mexicano. Finalmente, en el ámbito personal, el sujeto del poder constituyente podía ser la nación o el pueblo, lo cual nos lleva a dos conceptos distintos, el de soberanía nacional o el de soberanía popular, ambos conceptos que fueron muy discutidos en realidad a lo largo de todo el siglo XIX, pero con particular importancia en estos momentos. Por ejemplo, en los elementos constitucionales escritos por Ignacio López Rayón, así como en el Decreto para la Libertad de la América Mexicana, mejor conocida como la Constitución de Apatzingán, se habló de soberanía popular, en tanto que en la Constitución de Cádiz de 1812, en el Acta y en la Constitución Federal de 1824 se habló de soberanía nacional. Tanto el primer Congreso Constituyente, conformado por la convocatoria publicada el 17 de noviembre del 21 en la Gaceta Imperial, como el segundo, que fue el que emitió el acta, como ya dijimos, tuvieron al menos como presunción teórica, la función específica de dotar de existencia jurídica al conjunto del ordenamiento jurídico mexicano, al tiempo que delimitó sus respectivas esferas de actuación, es decir, se tenía que encargar de estos 4 ámbitos de validez.
Es la obra de este segundo constituyente, autor de dos instrumentos distintos, el Acta y la Constitución, la que permitió iniciar el tránsito del caos jurídico que provocó la ruptura del orden político virreinal hacia un ordenamiento cuyo objetivo fue la instauración de un orden jurídico mexicano. Aquí, digamos, se puede abrir un debate sobre si el Acta es o no la norma fundante básica de la República Federal Mexicana. En mi opinión, no lo es, pero digamos, hay ahí un debate que puede resultar interesante. Pero lo que sí es que tanto el Acta como la Constitución fueron ambos instrumentos promulgados, publicados y jurados en todo el territorio mexicano, sin criterios preestablecidos en otra norma de igual o superior jerarquía, y la Constitución Federal estuvo en vigor hasta el 23 de octubre de 1835, cuando se promulgaron las leyes constitucionales, luego sustituidas por las bases de organización política de la República Mexicana del 43. Es decir, que podemos afirmar que cumple con las características de un poder constituyente, tanto en su naturaleza política como en su naturaleza jurídica. En el artículo 7º del Acta, como ya habíamos mencionado, se estipuló que Veracruz, junto con otros 19 estados, eran parte integrante de la nación mexicana como un estado independiente, libre y soberano, pero solo en lo relativo a su administración y gobierno interior, es decir, un estado federado. Por lo tanto, debía sujetarse al Acta y a la Constitución. Esa acta, jurada en la villa de Jalapa en presencia de autoridades, clero y vecinos, previó y además determinaba y autorizaba que las legislaturas estatales debían organizar provisionalmente su gobierno interior, y en tanto ello ocurría, dicho gobierno interior definitivo debían observarse las leyes vigentes, que no eran otras más que las del derecho indiano. Así que, con base en el Acta y con fundamento en la ley para establecer las legislaturas constituyentes particulares en las provincias que han sido declaradas estados de la Federación Mexicana y que no lo tienen establecidas, ese es el nombre de la ley, el constituyente veracruzano sesionó por primera vez el 9 de mayo de 1824, presidido por Sebastián Camacho, y que eventualmente iba a generar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, que fue promulgada en Jalapa el 3 de junio de 1825, siendo presidente del Congreso José de la Fuente y gobernador del Estado Miguel Barragán. La Constitución del Estado de Veracruz fue, digamos, por fecha de promulgación, y como lo podemos constatar en la exposición que está aquí en el museo, la octava constitución local de las 19 entidades federativas surgidas tras la promulgación de la Constitución Federal. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este Congreso Constituyente veracruzano? Eloy García afirma que el concepto de poder constituyente es lábil, es marcadamente polémico, es difícil de fijar su contenido intelectual porque se trata de una categoría que acompaña a una realidad viva y extremadamente activa, con una evolución que es siempre inacabada. Es decir, estamos frente a un concepto de difícil tratamiento porque metodológicamente se tiende o bien a obviar o bien a sobrevalorar su propia naturaleza histórica. Y en consecuencia se puede sucumbir a la tentación de aplicar categorías del constitucionalismo contemporáneo a realidades que no pueden responder plenamente a esos postulados, o también porque el proceso de ingeniería constitucional sigue estando al día de hoy aún en curso, no solo en México, sino en todos los países de Iberoamérica. Por lo tanto, se puede pasar
por alto que fue el acta la que hizo nacer a la Federación Mexicana a través de un acto político que más tarde habría de ser regulada jurídicamente por la Constitución Federal emitida por el Constituyente Nacional. El Congreso Local de Veracruz del 24 fue un órgano formalmente constituido con base en el acta, pero también lo es materialmente, porque su capacidad legislativa estuvo expresamente limitada a las facultades señaladas por el acta, la cual mandataba que la legislatura veracruzana no podría ni oponérsele ella misma ni a la Constitución General. Incluso limitaba su existencia, condicionando su promulgación a la sanción previa de la Constitución Federal. La Constitución Federal decía no puede existir ninguna otra constitución hasta que esté promulgada la Constitución Federal. Es también el acta la que señala la delimitación del ámbito espacial del Estado de Veracruz, que tenía que coincidir con el territorio de la provincia de Veracruz, del antiguo virreinato de la Nueva España, que además antes había sido intendencia. El Congreso Constituyente veracruzano, no, me estoy regresando. El Congreso Constituyente veracruzano es, por lo tanto, un poder constituyente constituido de naturaleza diversa al Consejo de Gobierno, que es el constituyente permanente o constituyente reformador que se estableció en la sección 5ª de la Constitución Federal del 24. Es un poder creado y cuyo nacimiento se fundamenta en el acta, por lo que es un órgano jurídico tanto en su origen como en su naturaleza, porque tampoco puede actuar o legislar más allá de lo que impuso el acta de la Federación. En su naturaleza constitutiva confluye la voluntad del segundo Congreso Constituyente Nacional, de los otros estados federados y territorios de la Federación que aprobaron el acta y que por tanto estuvieron de acuerdo en la conservación del territorio veracruzano como parte integrante de la nación mexicana, de los eventuales nuevos territorios que pudiesen crearse en el futuro con fundamento en el artículo 8º del acta, de los mexicanos quienes a través de sus representantes constituyeron a la nación, titular de la soberanía, y concretamente de los propios veracruzanos, tal y como lo señala el artículo 1 de dicha Constitución. El Congreso Constituyente veracruzano fue un órgano preconstitucional respecto de la Constitución Federal, pero eso no significa que no sea constitucional por la propia naturaleza del acta. Una vez que la Constitución Federal fue promulgada, el constituyente veracruzano adquirió de jure constitucionalidad constituida plena. La Constitución del Estado de Veracruz previó la existencia también de un constituyente derivado, a semejanza de lo que planteaba la federal. En su sección 12ª establece la existencia de un Consejo de Gobierno, con las mismas facultades que el federal, pero evidentemente circunscrito al Estado Federado de Veracruz. Es pues un constituyente derivado constituido. Este análisis, y con esto ya voy cerrando, deja de manifiesto que el concepto de constituyente es una categoría jurídica compleja, en la que confluyen factores sociológicos, ideológicos, históricos, pero que posee una funcionalidad también muy particular, que requiere de un estudio que no puede ser estrictamente normativo, puesto que es un concepto que también rebasa la dogmática o incluso algunos conceptos filosóficos. El constituyente aborda un tema que ya había sido recogido en la obra de Emmanuel Sieyes, Qu'est-ce que le tiers-état?, que es una obra emblemática del constitucionalismo ilustrado, en la que se planteaba el cuestionamiento al binomio de soberanía popular y contrato social.
aparejado con el tema de la representación. Y a partir de este abordaje, que no nació en Francia, sino desde la Revolución Inglesa, como nos lo señala nuestro autor Zweig, se comenzará a discutir si el poder constituyente es un atributo de la nación soberana o al menos de una entidad representante de la misma, o si es una realidad, como lo plantea Zweig, una nueva categoría idiosincrática y jurídica asociada a una creación política humana articulada a partir de la libertad y de los derechos del hombre. En este contexto, un constituyente crea derechos, no solo crea derechos, sino que también reconoce derechos preexistentes de ese individuo. El constituyente veracruzano de 1824 tuvo una conformación variopinta, pero como lo señala Juan Ortiz, particularmente centrada en las clases privilegiadas de la región, por lo que afianzó la estructura de desigualdad social que ya existía en ese estado, pero ese es un tema para otra charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Anabrisa Oropesa, por esta brillantísima exposición sobre esta transición de la nada jurídica a un orden jurídico, no solo federal, sino la importancia de lo local, ¿no? Entonces, donde cobra vida efectivamente ese federalismo. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con la presentación del doctor Andrés Lira González. Él es profesor investigador emérito del Colegio de México, del cual fue presidente entre 1995 y 2005. Es licenciado en Derecho, maestro y doctor en Historia. Ha enseñado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Iberoamericana y en el Colegio de Michoacán, institución que presidió entre 1985 y 1991. Trabaja historia de las ideas e instituciones jurídicas y políticas. Entre sus libros destacan El amparo colonial y El juicio de amparo mexicano, también Comunidades indígenas frente a la Ciudad de México y la Ciudad Federal, México, entre 1824, 1827 y 1874, 1884. Ha publicado numerosos artículos y capítulos, recientemente Revolución y Constitución en la obra de Silvio Zavala, entre 1930 y 1932, y Pecadores y Delincuentes en la obra de Fray Bartolomé de las Casas, en el libro A 450 años de Fray Bartolomé de las Casas, editado en 2019 por la Academia Mexicana de la Historia, de la que fue director entre 2011 y 2017. Ha colaborado como coordinador y coautor de diversos proyectos colectivos y desde 2004 encabeza el Seminario Interinstitucional Formación Política de México, siglos XVI a XX, que publicó en 2022 el libro Manuscritos del Concilio Tercero Provincial Mexicano, 1585, Directorio de Confesores, Estudios, editado por el Colegio de Michoacán y el Colegio de México. En 2024 apareció un capítulo intitulado Personalidad y Propiedad, contestaciones, alegatos y sentencias sobre pueblos y comunidades de indios, 1848-1934, que se sumará a una antología que recoge buena parte de su producción relativa al derecho e instituciones en la historia de México. Sin duda, un ponente excepcional, a quien nos acompaña en esta mesa también, como quien nos acompaña a la doctora Anabrisa y al doctor Octavio Herrera. Entonces el doctor Andrés Lira hará una presentación sobre las constituciones estatales en la Primera República Federal. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. ¿Sí se oye? Sí. Bueno, muchas gracias. Pues en primer lugar agradecer a la directora de esta casa, a la maestra Rosalba Mejía, a Jessica por toda su orientación oportuna y a ustedes por la atención que están prestando a estas interesantes ponencias, estos acercamientos al constitucionalismo mexicano en sus primeras épocas. Sí, le paso este mejor. Gracias. A ver.
Bueno, de lo que yo les voy a hablar es de la circulación de las constituciones durante la Primera República Federal. Es una época que yo llamé en otra intervención que tuve con motivo de la celebración de la Primera República Federal. ¿Quién sabe qué está? Me acerco más, sí, gracias. Fue una época de euforia constitucional, porque en un periodo que va de 1824 a 1827 se producen, casi que queden, porque hubo mucho más, pero documentos muy importantes. Está el Acta Constitutiva del 31 de enero de 1824, está la Constitución del 4 de octubre de ese mismo año, y están 19 constituciones de los estados que van a formar la Primera República Federal, es decir, 21 documentos pues muy interesantes por sí mismos. He manejado los antecedentes y sobre todo la textualidad de estos documentos para distintos propósitos. Y me di cuenta que pues, la manera propia para un historiador es hacerle caso a la cronología. ¿Cuándo se promulgaron, cuándo se dieron a la publicidad con carácter de vigente estos 21 documentos? Y en ese sentido ir viendo el contenido de ellos y comparándolos entre sí para tratar de aprender lo que más me interesaba a mí, las ideas, pero sobre todo las instituciones como cuadros ordenadores de la convivencia política social en un espacio que se abría a la vida política internacional como fue la República Mexicana. Bueno, sí hice ese ejercicio de distintas maneras, en distintas ocasiones para preparar mis clases, para seguir algunos problemas particulares, como por ejemplo la relación con la jurisdicción eclesiástica que existía en todas partes. Esa es una nación que se organiza como católica, en fin, porque deriva o se declara su independencia frente a una monarquía, la monarquía hispánica que es católica, declarando la intolerancia religiosa. En fin, hay muchos puntos que hay que tratar con cuidado para ver si efectivamente son instituciones en el sentido de que tengan vigencia y que trasciendan generacionalmente, por lo menos en un lapso de tiempo consistente, como es el de la organización republicana, la primera, no se diga la segunda centralista. Para entender lo que pasa en un momento dado hay que ver los antecedentes y ver los consecuentes. Bueno, en ese sentido sí me llamó la atención las declaraciones, las manifestaciones de los constituyentes cuando inician el documento. Más que el articulado, hay que tratar de ver quiénes están haciendo eso por lo que nos dicen. Y en la mayoría de las constituciones, desde la federal hasta y las de los estados, lo que se observa es una manifestación de carácter religioso, teológica, más que de religiosa, teológica, ¿verdad? Es muy clara: en el nombre de Dios Todopoderoso, autor y supremo legislador de las sociedades. Eso dice
más o menos, no textualmente, la Constitución Federal de 1824. Y lo repiten las constituciones de los estados. ¿Qué está pasando ahí? Pues hay evidentemente una influencia muy clara del teísmo. Esta manifestación de un Dios sin religión, de un Dios abstracto, más o menos abstracto, no es el teísmo y ya el deísmo, que estos son pronunciamientos de las sectas masonas, el supremo legislador, el supremo arquitecto, pero en la mayoría de las constituciones está mediatizado, mezclado con la religión católica. En el nombre de Dios, trino y uno, la Santísima Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Dios de la Iglesia Católica, Dios supremo, creador y supremo legislador. Entonces, ahí lo que vemos es esa influencia del teísmo, a la cual la Iglesia Católica, como religión, como institución, como impulso organizador de la sociedad o de las sociedades que conviven en lo que es el territorio de la República, de la nueva República, pues no les parece un Dios sin religión positiva y sin ministros que administren los sacramentos, porque el catolicismo es una religión sacramental. Los sacramentos son actos simbólicos, son actos jurídicos regidos por el derecho canónico que dan la gracia. Y el que no tiene gracia no se salva. Hay esa proyección trascendental. Tenemos algo que salvar, que es el alma, y trasciende a esta vida terrenal. Lo que hacemos en esta vida terrenal es el camino a la salvación o la condenación eternas, a disfrutar de la presencia de Dios. Todo esto que está enclavado en una larga catequesis que se inicia con la evangelización misma después de la conquista, que a veces es forzosa, ese combate que va perdiendo la Iglesia Católica al ir perdiendo autoridad, la separación de una parte de la cristiandad de la autoridad papal en Roma en el siglo XVI, ya abiertamente, el combate contra eso, todo eso está indicándonos situaciones conflictivas y se manifiestan en estas declaraciones previas en las constituciones. Eso es muy interesante. Prácticamente todas la tienen, todas son eclécticas. Está el lema, acuérdense, de la República Federal es Dios y libertad. Esos son con eso acaba, por ejemplo, el documento con el cual se envía la Constitución a las autoridades de los estados recién fundados o los que se van cobrando vida constitucional. Dios y libertad. Ese tema es volteriano, es Voltaire. Y eso molesta mucho a la Iglesia. En 1824 se publica en México una obra de Nicolás Spedalieri, un autor supuestamente italiano, que no es otro que Hervás Panduro. Hervás es un jesuita expulso que está refugiado en Italia, escribe en muchos idiomas y escribe sobre todos los temas. Era gente de una erudición. Y escribe una obra que se llama Los derechos del hombre perfectamente protegidos por la ley, por los mandamientos de la ley de Dios. ¿Para qué queremos constituciones si tenemos los mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, el decálogo, ¿no? Y los mandamientos que luego
manifiestan los de la Iglesia, que son para atender a los ministros del culto. Una religión, un Dios sin religión es inconcebible para la mentalidad católica, incluso para la cristiana, en serio, pero sí hay atenuaciones, hay separaciones, hay la idea del contacto personal directo con Dios, que eso lo rechaza la Iglesia Católica. Tenemos que aprender de la palabra de los ministros de lo sagrado. Y por eso el territorio nacional está cortado por la Iglesia, en parroquias, en diezmatorios, en obispados. Por ejemplo, hay una obra famosa, el Teatro Americano de Juan Antonio de Villaseñor y Sánchez, que es un gran libro en el que se da información sobre toda la Nueva España, el gobierno de Nueva España. Pues ¿cómo comienza él? Los obispados, que es el territorio mejor organizado, y luego de los obispados, cuántas parroquias hay ahí, cuántas alcaldías mayores o corregimientos. Es un texto que se publica en 1746 y 1748. Bueno, toda esa información organizada la ha hecho la Iglesia. Y la Iglesia lleva la contabilidad de los vivientes. Nacen con el bautismo, es el acta de nacimiento, porque nacen para la Iglesia, para la posibilidad de salvación. Los unen para que la unión sea legítima por el matrimonio y dan fe de su desaparición de este mundo y el camino para el otro. Quién sabe qué suerte les toque, si se portaron bien, la salvación, si no, no. Pues por los entierros, que son actas de defunción. Los entierran en sagrado. No había camposantos, no había cementerios. Entonces, al que no enterraban en sagrado quiere decir que estaba rechazado. Entonces, esto se ve ya en las declaraciones de las constituciones. Y hay algunas sumamente interesantes, por ejemplo, la del Estado de Occidente, que eran los estados, los actuales de Sonora y Sinaloa, luego se separaron ya en 31, pues dice: los diputados invocando a Dios tal, tal y tal, pero son ellos los que lo invocan, no es Dios, no es en nombre de Dios, sino son ellos invocando a Dios para hacer bien su labor. Y todas las constituciones de los estados declaran lo que encontramos en la Constitución de Cádiz, que es la primera constitución que tuvo vigencia en el territorio de lo que hoy es México, así, y nos marcó muchas cosas. Esa declaración de solo la religión católica, la nación mexicana solo acepta la religión católica con exclusión de cualquiera otra. Y las constituciones de los estados repiten lo mismo. La religión del estado es la católica, apostólica, romana, sin coma ni nada. Romana, la obediencia a Roma, sin tolerancia de ninguna otra. Sí, pero, a ver qué pasa. Dicen, por ejemplo, la de Yucatán dice un artículo, es la religión católica, apostólica, romana, sin tolerancia de ninguna otra, y luego al renglón seguido otro artículo que dice: ningún extranjero será molestado por la práctica de su religión mientras respete el orden social. Bueno, en Veracruz, que por cierto es la constitución más escueta, solo tiene 80 y tantos artículos, dice, no tiene invocación previa, y dice: la religión del Estado será la de la República, la que me echen, la que quieran. Hay un escepticismo enorme ahí. Entonces, estas manifestaciones son interesantes porque nos están revelando tendencias que se venían dando. Un ejemplo muy claro es el padrón de confesiones, ¿no? Cada año era un mandamiento. Es todavía, si uno lee los catecismos de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana,
confesar y comulgar por lo menos una vez dentro del año, o antes si espera peligro de muerte, etc. Bueno, entonces, el día de Pascua, de Resurrección, la gente tenía que ir a comulgar, señal, los mayores, señal de que se habían confesado, porque no pueden ir a comulgar si está en pecado mortal, sino si eso sí ya es sacrilegio. Bueno, entonces conseguirse un confesor a modo para que le diera la cédula de confesión. Se daba un papel que se entregaba al cura de la parroquia donde uno vivía. Hay un libro muy interesante de Claudia Ferreira, una muy buena historiadora que falleció desafortunadamente hace 6 años, que se llama Cuando el cura llama a la puerta. Los curas tenían que recorrer su parroquia personalmente o con ayuda de vicarios para pedir la cédula de confesión. Y el que no entregaba la cédula de confesión es como el que no ha pagado impuestos. Lo van a multar espiritualmente. Entonces, conseguir la absolución para poder ir a confesar son cosas muy interesantes que hay en los confesionarios. Bueno, se va viendo la secularización y el apartamiento de una sociedad en estas constituciones que declaran la religión de Estado, pero también que están declarando, se ve ya la participación de personajes muy modernizados, muy transnacionalizados en aparatos locales. Bueno, esta situación de la religión es muy interesante vista, porque uno pasa de esas declaraciones, no vale, no, pero tienen su razón de estar ahí. Ahora, ¿cómo se logró o por qué se logró la República Federal? Pues lo acabamos de ver en las 2 ponencias anteriores, fue la forma de conciliar la integridad, de lograr la integridad nacional, respetando autonomías relativas y acogiéndose al modelo federal en la interpretación mexicana. Un afán autonomista. Son regiones muy distintas, con necesidades muy diversas, con actividades distintas, producciones distintas, que no se van a echar por la borda por seguir preceptos rígidos, como el de una sola religión, que acomode lugar, ¿no? A Dios y libertad, que es el lema de la República Federal, pues le va a llegar otro que se llama religión y fueros, las rebeliones centralistas. El coronel Escalada, tío de Lucas Alamán, uno de los hermanos de la mamá de Lucas Alamán, que se rebela en Morelia contra. Entonces, esta situación, esto se va viendo en las letras, no necesariamente en los artículos. Ahora, en los artículos hay situaciones de enorme intransigencia o autosuficiencia. Yo he recorrido las constituciones porque pues, he tenido que dar clase, he tenido que seguir algunos temas y voy tratando de ver ciertas instituciones. Miren, prácticamente todos los estados declaran la soberanía judicial. Todo litigio, todo juicio que se inicie dentro del Estado tiene que terminarse decidido por las autoridades judiciales del Estado. Y hay 3 instancias: jueces de letras en primera instancia, que no todos eran letrados, no hubo nunca en toda la República Federal suficientes letrados con estudios, es decir, gente con conocimientos de derecho para hacerse cargo de los juzgados, y tuvieron que echar mano de los alcaldes constitucionales, que es lo mismo. Alcalde es el que juzga, es el cadi. Al-Cadi viene del árabe, es el que decide, la justicia del cadi. Bueno,
Todas estas cuestiones que implicaban una identidad y una autosuficiencia frente a los vecinos. Incluso hay algunas constituciones, como por ejemplo el proyecto primero de la de Querétaro, que dice el estado de Querétaro es independiente de cualquier otro estado de la federación y de cualquier otra nación extranjera. Claro, como bajo determinados regímenes administrativos habían compartido espacios. Por ejemplo, Querétaro nunca fue intendencia. Sí, fue corregimiento de letras. Desde 1795 está el corregidor de letras, que es casi darle el rango de intendencia, pero no llegó a ser una intendencia, ¿no? Y los perfiles se repetían. Por ejemplo, los obispados siguieron más o menos las líneas que luego siguieron las intendencias, o las intendencias siguieron las líneas de los obispados. Todo esto se va viendo, y la disputa que se inicia dentro de los estados. Esta soberanía jurídica que impide en la Primera República Federal, pues hay una Suprema Corte de Justicia, pero no es un tribunal superior. Todos reclamaban que el conflicto se resolviera judicialmente por los tribunales supremos como última instancia de los estados. Y entonces eso hacía imposible pues apelar más allá de los tribunales superiores de los estados. Muchos de los estados los jueces se elegían. No hemos descubierto el hilo negro últimamente, no. Muchas de las impugnaciones que se hicieron a jueces en muchos momentos es que no habían sido electos, como decían las constituciones estatales. Entonces, hay que ir viendo las variaciones que hay entre una y otra cosa. La mayoría de los estados se dividieron en municipalidades, y las municipalidades, claro, en municipios, con cabildos aquí, allá, pero la mayoría escogieron una organización centralista dentro de los estados, salvo Jalisco, Zacatecas. Por ejemplo, una ley que se iba a promulgar en Jalisco tenía que hacerse pasar por los municipios, como ahora para la aprobación de una reforma constitucional tiene que ir a las legislaturas de los estados, pues a los municipios. Y luego en los municipios no sabían ni de lo que se trataba esa nueva ley que estaba tratando de promulgarse. Bueno, esta modernidad democrática, esta democratización, porque el liberalismo lo que supone es una participación de la sociedad gobernada en la integración del gobierno, en la organización y luego en el ejercicio mediante los puestos electos como autoridades competentes. Entonces, todo esto viene a realizarse, y cuando surge algún conflicto no hay una autoridad federal, ¿sí? En los Estados Unidos está la Suprema Corte de Justicia. Acá también hay Suprema Corte de Justicia, pero no le daban competencia para conflictos estatales, porque tenía que resolverse dentro de los estados. Prácticamente todas las constituciones de la Primera República Federal terminan con una declaración de que la legislación vigente hasta ese momento va a seguir vigente en tanto no contradiga los principios políticos de la nueva nación, o en tanto no sea derogada expresamente por el Congreso del Estado. Pero, por ejemplo, situaciones graves de ocupación de bienes, una situación que se gestó en Jalisco. Jalisco fue la primera constitución, en noviembre de 24 ellos ya tenían constitución promulgada. El artículo 6º
del proyecto de constitución decía que el servicio del culto católico, pues era el único que admitía, iba a ser apoyado, pagado por las autoridades del Estado. Y le dicen, oye, pero pues ¿cómo? Si tú no tienes el patronato, el regio patronato no se lo reconocieron a México. México no firmó nunca concordato con la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, no firmó. Cuando murió el último, nos quedamos sin obispos ya a finales de los años 20, porque se había ido el arzobispo, no había quien ordenara sacerdotes, quedaban los cabildos, sede vacante, gobernando las catedrales de los distintos estados o que abarcaban distintos estados. Entonces, hay una serie de situaciones que se rompen y no hay remedio. Por ejemplo, en Durango se suscitó un problema en que el gobernador declaró que se tomaban bienes de las capellanías y obras pías de fulano, mengano y perengano que estaban administradas en la Catedral de Durango para conducir el agua del río del Tunal a la ciudad de Durango. Me decían, oye, pero ¿cómo vas a desconocer testamentos sin oír a los afectados, a los que están siendo beneficiados por esas capellanías? Pues supuestamente debió haberse juzgado de acuerdo con el derecho civil, pero no pasó eso. Fuera del Estado estaban, y los que juzgaban estaban pues dominados por el gobierno del Estado. Entonces se acudía al Congreso de la Unión y al presidente de la República y a la folletería. Bueno, eso es muy interesante. Ver, no hay una Suprema Corte que sí es necesaria en una república federal, porque hay una Constitución federal que tiene que interpretarse por una instancia debidamente autorizada para eso. Bueno, se dieron una serie de desajustes que se fueron resolviendo poco a poco. La entrada del centralismo en 1835 con las bases para la organización de la República, dice, la República es como siempre la única religión que profesa es la católica, apostólica, romana, tal. Bueno, sí. Y crean una Suprema Corte como instancia general. Claro, era un país centralista, pero el centralismo mexicano dejó vigentes instituciones del federalismo y el federalismo dejó del federalismo, ¿no? El centralismo deja del federalismo y el federalismo deja vigentes, trata de centralizar el Estado. Entonces, una visión de esto tiene que verse cronológicamente. Y yo lo hice a mano, pero me encontré con que tenía en casa por una donación esta coleccioncita de alguien que fue recogiendo las constituciones y las fue organizando cronológicamente. Eso es una cosa muy interesante. Pero la cronología no siempre resuelve todo. ¿Por qué? Porque debajo de las fechas formales de promulgación hay situaciones que están actuando y que no van a modificarse por decreto o por nueva constitución. Entonces, sí, podemos tener las constituciones de los estados organizadas cronológicamente, pero debemos siempre ver qué pasa en cada lugar, quiénes y cómo actúan los hombres que van a definir la formalización de la organización política y social de esas entidades. Pues aquí lo dejaría yo y sí recomendaría siempre hacer el ejercicio cronológico, pero tomando en cuenta que la cronología no nos resuelve todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Andrés Lira, por esta ponencia maravillosa. Ahora dejaríamos abierto el micrófono si alguna de las personas asistentes tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer a las personas ponentes de esta tarde. ¿No? Bueno, en lo que se animan, yo sí tengo alguna. Si pensamos que que la suerte de lo accesorio sigue a lo principal y el régimen centralista instaurado a partir de 1835 orienta una nueva forma de organización política de la República, ¿estas constituciones locales pervivieron en su vigencia? A mí es una duda que me queda, doctor. Pues no, porque se organizaron, la Constitución centralista son las llamadas 7 leyes centralistas, y se fueron elaborando y promulgando a lo largo de 1836 y están bastante bien hechas. Como era gente conservadora y de letras, como dice Justo Sierra, sabían legislar pero no sabían gobernar, es lo que él dice, ¿no? Pero muchas de las leyes centralistas las toma después el régimen federal. Por ejemplo, la facultad económico coactiva para cobrar impuestos pues surge por un decreto casual del general Bustamante cuando gobernó bajo el régimen centralista y llegó para quedarse. Cosas así, ¿no? Entonces, porque toda autoridad necesita centralización. Ahora, los centralistas sí concibieron en la 5ª ley constitucional un poder centralizador y una Suprema Corte protectora de los derechos de los habitantes. La primera ley de las 6 centralistas son derechos y obligaciones de los ciudadanos y habitantes de la República. Eso lo tomaron después expresamente las constituciones federalistas. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, adelante, doctora Anabrísa. Sí, yo agregaría al comentario del doctor Lira, pues que habría que recordar que el federalismo que nació en 1824 formalmente fue un federalismo a la mexicana. Es decir, fue un federalismo que siempre estuvo en tensión con su opuesto, el centralismo. Es decir, efectivamente la Constitución era federal, pero ya en la práctica política cotidiana había más bien una tendencia hacia la centralización. Y quizá un buen ejemplo, digamos, de esa tensión federalismo y centralismo es dimensionar que desde 1821 hasta ya, digamos, hasta alrededor de 1875, en México se produjeron más de 1,500 pronunciamientos. Y esto significa que esas tensiones, digo, no solamente entre federalismo y centralismo, sino sobre otros muchos conceptos de gobernabilidad, se resolvían no por la vía, o más bien se intentaban resolver antes de llegar al conflicto a través de estos pronunciamientos. Y bueno, ya era claro que había algo ahí que, digamos que esa tensión terminaba por resolverse en el campo de batalla y no en temas de carácter legal. Creo que la figura del pronunciamiento, que ha trabajado mucho Will Fowler, creo que demuestra que esas tensiones entre federalismo y centralismo pues finalmente se tenían que resolver por otras vías y no necesariamente por las vías legales, y claramente, bueno, con esta Constitución que parecía que se hacía líquida, que estaba ahí, muy, como bien decía el doctor Lira, pues muy bien escrita, pero que no necesariamente llegaba a la efectividad, ¿no? Sí, muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario, pregunta.
Bueno, entonces vamos a dar por concluida esta cuarta mesa del Coloquio Nacional sobre las primeras constituciones estatales de México. Les agradecemos, por supuesto, su amable asistencia. También les recordamos que esta sesión y las anteriores del programa pueden consultarse a través de la página del museo y también del canal de YouTube, que es Museo de las Constituciones UNAM. Y asimismo les invitamos para que nos acompañen en la siguiente mesa, que será el jueves 20 de febrero, también a las 5 de la tarde, con la participación del doctor Rafael Estrada Michel, que presentará la Constitución de Michoacán de 1825, y también del doctor Juan Ricardo Jiménez Gómez, que presentará la Constitución de Querétaro de 1825. Bueno, pues sin más, les agradecemos mucho el favor de su atención y de su tiempo y les esperamos muy pronto. Muchas gracias.